gracias, Marco, por aceptar esta invitación a una charla más de socios y amigos de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Esta es la primera actividad que realizamos, digamos, de manera ya pública en esta nueva mesa directiva. Quisiera entonces, por tanto, agradecer en primer lugar la confianza que han depositado todos los miembros de la Academia en esta nueva mesa directiva. La verdad es que se ha formado un equipo pues muy entusiasta. Ya llevamos 2 sesiones de trabajo y bueno, pues pronto estaremos dándoles muchas noticias para poder estar de manera cercana a ustedes, promoviendo la fortaleza del instrumento de evaluación de impacto ambiental y también, por supuesto, buscando pues la mayor institucionalidad posible. Hoy nos acompaña Marco, que pues, con un tema pues, de gran relevancia a nivel mundial para toda esta generación, que es precisamente el tema de cambio climático, ¿no? Como saben, en París, en los acuerdos de París, en la conferencia de las partes que conocida como COP21 en 2015, pues se aprobaron una serie de metas con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pues para asegurar que la temperatura del planeta no llegue por encima de los 2 grados centígrados. México, pues por supuesto, se sumó, ratificó los acuerdos y estableció sus propios compromisos de reducción de emisiones para el año 2030 con un 22% con respecto a la tendencia actual que se tenía, bueno, la línea base que se tenía en ese momento. Y bueno, pues ya estamos cada vez más cerca de esa fecha del 2030 y es imprescindible saber cómo vamos, ¿no? Ver dónde estamos parados y qué podemos hacer nosotros como sociedad. Y bueno, pues Marco es un especialista en el tema, tiene muchísima experiencia y bueno, nos va a platicar justamente de estos temas. Bienvenido, Marco. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos y Carlos. La verdad es que es un gusto estar con tantas personalidades, como yo decía hace un momento. Creo que lo decía en broma, pero lo decía en serio. Y lo digo en el contexto de que la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, es una de las organizaciones más importantes en la materia. La verdad es que me siento honrado de estar con ustedes el día de hoy, de esta invitación tan amable que me han permitido atender. Y desde luego comentar un tema tan importante para el país, para el planeta, para nuestra sobrevivencia. Pues antes que nada también saludar a los más de 105 o 106 participantes que nos acompañan en esta charla el día de hoy. La verdad es que me siento muy honrado. Entre los participantes, los miembros y los distinguidos asistentes el día de hoy, hay muchos buenos amigos y buenas amigas. Me da mucho gusto reencontrarme con ustedes, con la mía, que como decía, es uno de los bastiones más importantes para poder avanzar estos temas en este momento en el país. De esta manera, pues bueno, quiero iniciar esta plática. Tengo una presentación preparada, si ustedes me dan autorización para compartírselas, con gusto lo hago. Esto quiero decirles que el día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de un tema toral, de un tema fundamental para el cumplimiento de un acuerdo internacional que es en este momento el estado del arte de la gobernanza internacional, mundial, global, en materia de cambio climático, que es el Acuerdo de París. Es el acuerdo más acabado, el acuerdo más importante en este tema y respecto del cual cada uno de los países, como lo vamos a comentar, tiene una responsabilidad común, pero diferenciada y de acuerdo a sus propias capacidades de implementación y de gestión, a sus circunstancias nacionales también, desde luego. Y en este contexto,
me parece fundamental hablar de las contribuciones nacionalmente determinadas a nivel nacional como una herramienta para la mitigación y adaptación al cambio climático, pero sobre todo en el vínculo, en la interfaz con lo que ustedes hacen, con un procedimiento tan importante como es adentrarse en la evaluación del impacto ambiental como un elemento, como un instrumento de política pública que va a avanzar, que puede avanzar y que debe avanzar en la gestión ambiental y climática. Así, pues bueno, comencemos abordando que no es Perdón, para nada. Marco, Sí. que te interrumpa. Todo está en modo presentación. Oh, ya deben estar ustedes viendo. Perfecto, sí, ya. Okay. Gracias. Decía, no es para nadie desconocido que el cambio climático se ha posicionado como uno de los riesgos más grandes que enfrenta la humanidad. Esto se ha venido diciendo desde hace algunos años. La verdad que parece una verdad de perogrullo, pero cada vez que enfrentamos la realidad nos damos cuenta de esta situación. No menos recientemente se acaba de pasar en América del Norte, por un par de escenarios, un par de situaciones bastante desafortunadas, en el sentido de los dos últimos huracanes que han pues prácticamente golpeado la costa este, uno llegando incluso hasta Canadá, en una latitud completamente, pues bueno, rara hasta cierto punto para una tormenta tropical que, como su nombre lo indica, ocurre en el trópico, pero que desde luego ha llegado por las circunstancias, las anomalías climáticas hasta estas latitudes, hasta, por ejemplo, la costa de Nueva Escocia, de Terranova y de Labrador. El huracán Ian también en Florida hace pocas semanas hemos visto la fuerza de estos fenómenos hidrometeorológicos repentinos, estas tormentas tropicales, que lo que nos dejan claro es que las anomalías climáticas, frente a las anomalías climáticas, frente al poder de estos meteoros, pues no hay un ejército, no hay un presupuesto, no hay una forma que no sea otra que la planeación, que la planificación, que la preparación de antemano para poder hacerles frente a este tipo de fenómenos a través justamente de del proceso de adaptación, de reducción de la vulnerabilidad, de prepararse frente a la exposición y a la sensibilidad que estas y otras comunidades, desde luego que también en nuestro país, tienen frente a estos fenómenos. Quisiera platicarles brevemente sobre los signos vitales del planeta. ¿Cómo sabemos en dónde estamos y qué es lo que está ocurriendo en términos de las concentraciones de gases de efecto invernadero, particularmente el CO2, que es uno de los gases emblemáticos a través de los cuales se mide justamente la concentración de este tipo de forzantes climáticos, forzantes radiativos, y que pues contribuyen justamente a exacerbar los efectos del calentamiento global, las anomalías climáticas. Pues estamos viendo niveles que no se habían visto en más de 3 millones de años. Todavía los humanos no estábamos consolidados como grupos ya comunitarios cuando estas concentraciones de gases de efecto invernadero ya se tenían en la Tierra, y posteriormente pues jamás las habíamos visto en los niveles que están alcanzando al día de hoy, y desde luego en cantidades que hace unos 10, 12 años pues eran impensables en términos de los niveles, los umbrales de seguridad que entonces se veían como muy lejanos. 350 partes por millón se veían todavía de forma remota, se veían muy lejos. Estamos alrededor de los 420 partes por millón, lo cual, como les digo, pues es una situación que no se tenía desde hace millones de años. Desde luego, esto en todos los sumideros de carbono, la propia atmósfera, la cobertura vegetal, cobertura vegetal, los suelos, forestal, vegetal, los suelos, el propio océano, pues está distorsionando la forma, los sistemas, las maneras en las que el propio planeta guarda, conserva y mantiene la energía. Esto particularmente en el caso de los océanos, un tema fundamental, y es que las anomalías del clima pues se ven, se resienten, están presentes a todo lo largo y lo ancho de nuestro planeta.
Y bueno, esta imagen nos da cuenta de cómo se ven. Así se ve el cambio climático. Esta es la fotografía, la radiografía que nos muestra en dónde están, no las temperaturas, en dónde están las anomalías del clima, aquellas situaciones que ya están marcando diferencias muy importantes, particularmente en ecosistemas frágiles, poniendo en riesgo no solo a las poblaciones humanas, no solo a las comunidades, pero también poniendo en riesgo a las especies de biodiversidad, a los propios ecosistemas y a sus recursos naturales. De tal forma que somos afortunados en conocer la ciencia más reciente que nos está indicando que ya las afectaciones por el cambio climático son globales, están a lo largo y ancho del planeta. No hay una región del planeta no hay un país que se libre, que se escape de estas anomalías, ya sea por calores extremos, ya sea por precipitación, por anomalías en la propia precipitación, ya sea falta, ya sea exceso de precipitación, y esto pues desde luego pone en riesgo los sistemas de producción que están vinculados directamente a las actividades primarias, la agricultura, la ganadería, las actividades que tienen como base justamente el aprovechamiento del suelo, sus recursos, y desde luego esto exacerbando ya una crisis ambiental que veníamos ya arrastrando y que se junta precisamente con estas anomalías del clima. La ciencia más reciente también, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, nos da cuenta, nos dice justamente que hay una ventana muy, muy breve de oportunidad para permitir que los cambios, las modificaciones en los patrones de conducta, en los patrones de producción y de consumo deban de ocurrir. Y esto, considerando, me parece de importancia para esta audiencia, los diferentes sistemas, las diferentes áreas, los diferentes ámbitos que tienen que ver con la conservación, con la preparación de las comunidades, de las urbes y de las actividades productivas vinculadas con los recursos naturales. La atención al cambio climático nos da cuenta cada vez más, nos hace patente cada vez más evidente la necesidad de abordar los problemas ambientales y climáticos desde una perspectiva integral, desde una perspectiva amplia, pero también desde una perspectiva amplia en el tiempo, no solo considerando un lugar y un tiempo determinado, sino considerando los diferentes escenarios que nos van a permitir no solo prepararnos, pero sino también poder remontar esas anomalías del clima de las cuales estábamos hablando de una manera que podamos incluir, que podamos distribuir y que podamos compartir las cargas, los pesos, los costos de esto que significa las anomalías climáticas y su afectación en un lugar y en un tiempo determinado. El panel intergubernamental de expertos nos dice hay diferentes puntos, diferentes nodos de decisión en donde vamos a estar hablando de diferentes temas, degradación de los ecosistemas, conocimiento específico de diferentes temas particulares en una región y un tiempo determinado. Pero esto va a variar y me parece que para quienes desarrollan actividades en impacto ambiental es fundamental considerar una visión ecosistémica amplia, integral, holística, que está desde luego vinculada a un territorio, pero también que está desde luego vinculada a lo que está pasando en el planeta como una serie de eventos en cascada, digamos, vinculados, concatenados a las anomalías climáticas. Y es en ese sentido que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental tiene que mirar justamente al impacto ambiental no como otro requisito más, a las emisiones y a la adaptación, no como algo más que ahora se les ha ocurrido a las autoridades, a los reguladores o a quienes están inmersos en estos temas y que ahora están pidiendo otro requisito, sino me parece que es el punto perfecto para levantar la mirada, para abrir el entendimiento y para decir cómo, de qué manera podemos hacer un mejor trabajo en términos
de evaluar el impacto ambiental presente y futuro. Me parece que es una muy buena oportunidad de hablar de un desarrollo sostenible verdaderamente sostenible, que considere a la adaptación y a la mitigación y que también considere las consecuencias de no tomar en cuenta las variables ambientales, climáticas, económicas y sociales que nos impone, cuyos retos nos impone el cambio climático. Un ejemplo, pues, muy evidente de esto que estamos hablando es, recientemente hemos tenido, ¿verdad?, condiciones de sequía extrema en el norte del país. Aquí ustedes están viendo el monitor de sequía de América del Norte en su versión, si acaso, la más avanzada, la más actual, que nos está determinando condiciones de sequía excepcional en diferentes partes del país. No quiero, escuchaba hace unos momentos la mención a la ciudad de Monterrey. No quiero decirles la serie de penurias que han pasado las personas, las comunidades, las poblaciones en Monterrey y aledañas a Monterrey, que han pasado recientemente por un tema de sequía extrema, de falta de precipitación y de falta de acceso al agua en calidad y cantidad. Pues ahí está justamente las condiciones de sequía excepcional que están justamente tocando esto como una de los efectos del cambio climático en la población, en el territorio, en los ecosistemas y en los sectores productivos. De tal manera que lo que nos da cuenta esto es de poder entender mejor cómo estamos, cómo somos, dónde estamos, cómo somos vulnerables al cambio climático y a los efectos adversos a este fenómeno. Quiero decirles que también se han hecho trabajos interesantes para poder entender este fenómeno en sus diferentes manifestaciones. No menos el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, me parece que hay que vincularlo ampliamente con el procedimiento de impacto ambiental. Hay que mejorarlo, desde luego, en la medida de lo posible. Este desarrollo que ha puesto en marcha el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que ustedes pueden tener acceso a él, que ustedes pueden ver las fichas técnicas y pueden ver de qué manera poder calcular, poder valorar justamente la vulnerabilidad, abordar la exposición, la sensibilidad, el tema de capacidades y qué es lo que tienen que hacer las personas, las autoridades, el sector productivo, el sector social, para poder enfrentar mejor estos riesgos. Me parece que es fundamental vincularlo con el trabajo tan importante que ustedes realizan. Así pues, todo este contexto pues nos da pie para hablar, para entrar en materia, para decir que el cambio climático ha venido subiendo en la escala de los riesgos mundiales, de la forma en que los actores globales, no los actores locales, no los actores municipales, no los actores estatales o nacionales, sino los actores que están en el mundo buscando darle una estabilidad a los sistemas financieros, poder tener una regularidad y una predictibilidad de los flujos económicos y financieros. El Foro Económico Mundial, pues, ha puesto cada vez con mayor importancia, con mayor interés, el tema de cambio climático, es lo que ustedes ven en la pantalla, y su relevancia frente a las actividades económicas y a los sectores productivos. De esta suerte, lo que vemos es que la falla de acción climática sigue siendo percibida como uno de los riesgos, uno de los puntos más importantes a ser tomados en cuenta por los tomadores de decisiones económicos, financieros, políticos, sociales, económicos en el mundo. De esta manera, los eventos de clima extremo, no quiero decirles, por ejemplo, toda la serie de gastos por seguros, pago de seguros, etcétera, 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 las pérdidas monetarias que han representado estos impactos de los huracanes en el último mes, en las últimas semanas. Todo esto significa que personas pierdan su propiedad, pierdan su vivienda, pierdan incluso su vida frente a este tipo de fenómenos. Y lo menos que podemos hacer, desde luego, es estar preparados a través de mecanismos, de sistemas, de información que nos permita tomar decisiones en este respecto. Así pues, también la ciencia nos está diciendo, las opciones están, ahí se ven, y prácticamente han sido evaluadas para decir dónde está el mayor beneficio y dónde está el costo.
lo que estamos viendo, al margen de cualquier postura política, al margen de cualquier oportunidad de desviar la discusión en los términos en que se debe tratar, en términos técnicos, en términos de recursos, en términos de costos. Ahí están los datos que nos está presentando el grupo de científicos más importante de este planeta, diciendo, las oportunidades en energía para mayor ambición en la mitigación y los menores costos están en la energía del viento, eólica y solar. En el tema de los edificios, en el tema del transporte, las barras que ustedes ven en color azul es en donde los costos son menos que la referencia que se tenía hace algunos años. Las rayas que ven ustedes con un color más hacia el rojo son mayores costos, pero también, si ven ustedes, esas barras tienen una mayor contribución de gases de efecto invernadero. Entonces, ya sea en la energía, en las tierras, en los edificios, en el transporte, en la industria y en otros temas como en el de gases fluorados, en las emisiones de metano, por ejemplo, de residuos, del manejo de residuos sólidos. Las opciones están ahí y son viables. Y estas ya han sido evaluadas extensivamente en el mundo. No tenemos ni que entrar a debates que no valgan la pena, que vayan fuera de lo que es una discusión técnica, porque la ciencia nos está diciendo, hay opciones de mitigación y esas opciones han sido valoradas en cuanto a la factibilidad, la asequibilidad y los costos que esto representa. Así pues, ¿dónde estamos en México? En México estamos en el 12º, 13º lugar, dependiendo el año, dependiendo los conteos, pero prácticamente estamos dentro de los 15 mayores productores de gases de efecto invernadero. Quiero decirles que los 10 primeros emiten alrededor del 66% de los gases, pero eso no nos debe dejar a un lado. Nuestras emisiones, de acuerdo con el tercer informe bienal de actualización a la Convención Marco, están rondando por ahí de las 735 millones de toneladas. Y ahí está de nueva cuenta la radiografía. ¿En dónde estamos en cuanto a emisiones? Y de nueva cuenta la energía es un tema que nos debe preocupar, nos debe ocupar, pero también que nos debe motivar a actuar para tener una acción efectiva. La contribución nacionalmente determinada de México, como está en la actualidad, como está normada, como está en la ley, determina este grado de cumplimiento. Un 22% de reducción de emisiones en los diferentes sectores al 2030. La propia Ley General de Cambio Climático establece los sectores y los rangos en los que esto se está previendo para reducción. Y entonces lo que necesitamos entender muy claramente es cómo los proyectos, cómo los procesos, los programas, las acciones pueden influir justamente de manera positiva en el cumplimiento de estas metas. Ahora, en cuanto al componente de adaptación, al margen de decir que el componente de adaptación se basa de manera fundamental en 3 elementos básicos que son disminuir la vulnerabilidad y aumentar las capacidades en el sector social, en el sector productivo y en el área natural, fortalecer la capacidad de adaptación en los recursos, en los ecosistemas y en el aprovechamiento de recursos naturales. Decirles también que esto tiene que verse bajo el crisol o en el marco de el mejor conocimiento disponible en materia de adaptación. Leí con mucha atención, preparándome para esta discusión, la muy reciente guía que se tiene disponible para la formulación de estudios de impacto ambiental en materia regional. Y leí también con sorpresa que no se incluían ahí, por ejemplo, las disposiciones del más reciente Programa Especial de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2021. Yo quisiera decirles que al margen de buscar, y va a ser una de las reflexiones finales, un reforzamiento de la vinculación entre el proceso de impacto ambiental
y las acciones de adaptación y mitigación. Primero, necesitamos entender muy bien, con toda claridad y de manera transparente, qué significa la adaptación al cambio climático. ¿Qué es esto del proceso de adaptación? Que no es como ir en un vagón del metro, llegas a la adaptación y ya te adaptaste y te bajas, como bajarte en la estación del metro Valderas. No. El proceso de adaptación es un proceso, es un continuo que tiene como base justamente la identificación de la problemática, a qué somos vulnerables, cómo somos vulnerables, a qué somos vulnerables y cómo podemos superar justamente esa vulnerabilidad. Y esto es un armado que se ha hecho justamente con la mejor ciencia, integrando el conocimiento y buscando desarrollar este proceso a través de diferentes enfoques de adaptación, ya sea basada en comunidades, ya sea basada en ecosistemas o ya sea basada en la reducción de riesgos y desastres. Entonces, esto tenemos que hacerlo muy bien. Yo celebro de verdad esta plática hoy con ustedes porque nos da la oportunidad de abordar estos temas que en donde no tenemos muchos foros, muchos ámbitos en donde podamos tener esta discusión, pero me parece que aquí es una discusión fundamental, básica, para poder no solo vincular estos instrumentos de política pública, pero también para fortalecer nuestra capacidad, nuestro desempeño y nuestra reputación profesional de frente a retos verdaderamente importantes de los cuales no vamos a hablar en este momento, pero que sin duda sirve esta discusión para plantear el terreno a través del cual podemos entender temas fundamentales para avanzar en la acción climática. Acuerdo de París, para quien no está muy familiarizado con esto, dar solamente un ámbito de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la contribución determinada a nivel nacional, que es uno de los aspectos contenidos en los artículos 3 y 4 del Acuerdo de París, que tiene por objetivo justamente que las emisiones no rebasen una temperatura de 2 grados y hacer esfuerzos para que esta temperatura no rebase el 1.5 grados de los niveles de temperatura respecto al nivel preindustrial. Es un acuerdo internacional firmado, ratificado, aprobado, está aprobado por el Senado, es obligatorio, es vinculatorio para nuestro país. Justamente por eso se formulan las contribuciones nacionalmente determinadas. Tiene por objetivo reducir estas emisiones de manera progresiva, pero también de manera transparente. No se trata de llegar a poner números por ponerlos, se trata de poner números y se trata de poner ciencia detrás de esos números para poder incrementar la ambición y para poder avanzar. Un tema del Acuerdo de París súper importante, muy relevante, es el tema de la transparencia. Lo que se haga en el contexto del Acuerdo de París, llámense acciones, programas, planes, programación, tiene que ser transparente, tiene que tener una metodología que permita predicar el avance o el no avance de esas acciones, programas, etcétera. Y para ello, pues prevé diferentes medios de implementación, la investigación, la educación, desde luego el fortalecimiento de capacidades, el financiamiento, del cual vamos a hablar en unos momentos. Pero claramente lo que busca es que nos adaptemos mejor a este fenómeno global y que pues bueno, busque justamente una meta de carbono neutralidad para la segunda parte de este siglo. El financiamiento importantísimo en el contexto de una responsabilidad común, pero diferenciada, considerando que las pérdidas y daños deben empezar ya a verse como un aspecto que no se busca, que no se desea y para el cual tenemos que trabajar de manera colectiva. Y me parece también de relevancia para este grupo el tema de los objetivos de transferencia de mitigación, los llamados ITMOS. Bueno, ¿dónde estamos en términos de mundiales de estas contribuciones determinadas a nivel mundial? Lo que se busca, como les decía yo, conforme al Acuerdo de París, es no rebasar el 1.5 grados. Estamos muy cerca, ya estamos conforme a la ciencia más reciente disponible en 1.2 grados en nivel medio y a nivel global, con la media. Hay lugares en donde, particularmente en los más vulnerables, en los más sensibles, pues, como los polos, estas temperaturas ya rebasan los 6, 7, 8 grados y la diferencia entre la vida y la muerte para muchas especies y muchas comunidades puede ser esta diferencia que, como ustedes saben, significa el cambio de un ecosistema
a otro en estos lugares tan sensibles. Y bueno, ¿dónde estamos en términos de las NDCs? Para 2021, 128 países habían presentado una NDC actualizada, entre ellos México. No se incrementó el número global de la misión, sí se incrementaron los medios para hacer esa ambición posible, que como les digo, necesita transparencia y necesita un mecanismo de monitoreo, reporte y verificación, y no solamente es poner números por poner números, adicionalmente que está normada, pero esto se considera ya en la actualidad que necesita fortalecerse para todos los países, particularmente en el caso que nos ocupa, y me parece que eso es relevante para este grupo de trabajo que necesita fortalecer justamente y tener esto en foco para poder predicar que proyectos se ajusten, se alineen, estén justamente en la vía de poder contribuir a la mitigación o adaptación al cambio climático. Las NDCs más recientes las están viendo ustedes en la pantalla en lo que respecta al presente año. Y bueno, lo que tenemos en las últimas discusiones derivadas del acuerdo, justamente de los acuerdos de la Declaración de Glasgow es, pues bueno, avanzar en el financiamiento climático para cumplir esta meta desde 2009, de un financiamiento de 100,000 millones de dólares al año, mejorar la eficiencia del financiamiento climático, transparentar el reporte y los flujos de capital, y con la participación de los reguladores de los sistemas económicos, con coaliciones que están justamente dirigidas a estas acciones de financiamiento, buscando fortalecer, buscando robustecer los esquemas de financiamiento, que estén planificados, que busquen esquemas novedosos, que se presupuesten adecuadamente, que se pueda reconfigurar el sistema financiero, buscando desde luego empoderar a las sociedades, crear a las sociedades con una mayor capacidad y posibilidad de ejercer estos recursos. No es que no haya recursos, es que no hay proyectos que se ajusten a los criterios para estos recursos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues fomentar la integración, la transparencia, decía yo, de estos instrumentos de política pública, la evaluación del impacto, el riesgo climático en las estrategias y decisiones, taxonomías de proyectos verdes. Ahorita les voy a comentar alguna para que pues ustedes son expertos en esto, no les voy a decir nada que ustedes no sepan, pero lo que sí les voy a decir es justamente qué es lo que está ocurriendo en el orden mundial para poder alinear, para poder vincular, para poder desarrollar estrategias que permitan demostrar, transparentar el cumplimiento de estas contribuciones en lo que ustedes hacen. Y yo creo que eso incrementa, ayuda, promueve el desarrollo de esto que está en boga el día de hoy de una manera muy importante, incorporar los factores ambientales, sociales y de gobernanza en los negocios, en la responsabilidad social de las empresas, y poder fortalecer la regulación que hoy por hoy pues no está a la altura de las circunstancias que demandan una atención de este nivel, de este calibre, y sobre todo considerando lo que ya sabemos, lo que la ciencia nos dice sobre el impacto ambiental, sobre el cambio climático y la relación con estos procesos. Ejemplos de taxonomía: este es un documento del Fondo Verde para el Clima, por ejemplo, disponible en línea. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciudades, cuando hablamos de edificios, de aplicaciones, verdad? ¿Qué podemos hacer como proyectos que estén en línea con estos aspectos que finalmente pueden ser apoyados por esquemas de financiamiento importantes, que para eso están y que no estamos usando, no estamos desarrollando, no estamos desdoblando en su gran conjunto, y que pues significan no otra cosa sino oportunidades perdidas de negocios, de desarrollo también, y finalmente de acción climática? Así pues, en ámbitos, por ejemplo, de adaptación, mirando a los ecosistemas, servicios ecosistémicos, cómo poder atender, cómo poder contribuir a fortalecer los procesos que hoy por hoy están degradando los ecosistemas, que nos pueden ayudar a monitorear, a incrementar el conocimiento. Y aquí, por ejemplo, voy a tomar esto para decir,
vincularse con instancias académicas, con instancias públicas. Siempre ha habido una diferencia, una distancia. Yo creo que el tema de contribuir al cumplimiento de la contribución determinada nacionalmente a la NDC nos da ese margen, esa autopista para poder vincular grupos de trabajo técnicos, académicos, que permitan incrementar lo que sabemos hoy sobre el cambio climático en nuestros territorios. Un tema fundamental que creo que es súper importante también para esta audiencia es el tema de la fijación al precio de carbono, que algunos lo ven como la solución última para estos temas. Bueno, eso es necesario sin duda, pero no es suficiente. Eso ayuda a internalizar los costos, pero deben existir diferentes supuestos, diferentes salvaguardas, diferentes esquemas, criterios, principios y valores, desde luego, en esto. No se vale, pues, se vale hacer las cosas bien. Y dejemos atrás el greenwashing y el greenwishing y todo lo que no esté en línea con poder adaptarnos a una realidad que hoy en día demanda que producir, quemar, utilizar energía proveniente de carbono va a ser más caro cada vez más hacia el futuro. Y miren, ahora sí que no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la técnica, lo dicen los datos que están mostrando, por ejemplo, cuáles, ya sea por impuestos o ya sea porque hay un sistema de comercio de emisiones desarrollados, cuáles son los precios del carbono que llegan, por ejemplo, en este año, ya hasta $137 en lugares como Uruguay, Suiza, Liechtenstein, Suecia, el Reino Unido, desde luego. Y bueno, en Canadá no se diga, ¿no? También esto ya está normado. Y esto significa oportunidades para hacer mejor las cosas, para hacer más eficientes los recursos de las empresas, de los sectores productivos, y no para pagar impuestos o para pagar cumplimientos por el uso de combustibles fósiles, cuando ya hay otras formas eficientes, efectivas y, como vimos, disponibles de acceder a la energía. Los estados en México cada vez están poniendo más restricciones a esto. Hoy tenemos ya impuestos a las emisiones, impuestos ambientales sin duda, pero también impuestos al carbono, y esto se está viendo cada vez más de una manera más generalizada en la forma en que vamos avanzando. Algunos retos que quiero comentar con ustedes, pues cada vez va a ser más caro generar riqueza y prosperidad con la quema de combustibles fósiles. Existen diferentes alianzas de negocios y de financiamiento que ya están demostrando cómo se cumplen, dónde están, cuáles son las líneas base, las emisiones nivel 1, nivel 2 y algunas ya nivel 3 para poder predicar justamente que se está atendiendo los riesgos, los fenómenos, las causas y los efectos adversos del fenómeno del cambio climático. Ya se están estableciendo requisitos cada vez más importantes para la emisión de GEI, y no es menos importante decir que se están discutiendo justamente impuestos por ajuste del carbono en la Unión Europea y en los Estados Unidos, y esto definitivamente va a impactar en los negocios del país. No se comenta mucho, hay que decirlo, hay dos iniciativas de ley, tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Estados Unidos, particularmente en el Senado, discutiendo los ajustes al precio del carbono. La buena noticia es que el sector financiero está tomando liderazgo y que pronto será obligatorio como parte de los reportes normados de sustentabilidad en el contexto de los requisitos del disclosure de los estados financieros de las instituciones, también los temas ambientales y de particularmente cambio climático. Así es que esto nos demanda, pues, claramente vincular la evaluación del impacto ambiental de manera más estrecha con estrategias, programas, acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. Les hablaba yo hace ratito del PEC, por ejemplo. La CEA tiene una línea de acción, la Agencia de Seguridad del Sector Hidrocarburos que está en el medio ambiente, tiene una acción justamente para promover el cumplimiento, la reducción de emisiones, la adaptación de los sujetos regulados. Esto debería ser mucho más amplio, ¿verdad? Necesitamos vincular esto, formalizarlo más, justamente para aprovechar las oportunidades que el cambio climático nos trae a la mesa en los procedimientos de impacto ambiental. Fortalecer las capacidades institucionales, no solo las públicas, también las privadas, también el conocimiento, decía yo, la vinculación, la coordinación, la corresponsabilidad,
para considerar y monitorear el avance de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Les hablaba yo de estas estrategias de fortalecer el trabajo con las instituciones académicas para adoptar esquemas, perspectivas complementarias, sinérgicas, integrales, holísticas, que nos permitan mirar nuestro territorio como el lugar donde vivimos, pero también el lugar en donde están ocurriendo estos fenómenos y donde podemos prepararnos mejor justamente frente a las causas y a los efectos del cambio climático. Y esto tiene que ver de nueva cuenta con fortalecer nuestra capacidad de diseñar proyectos, acciones, información, lo digo 3 veces porque es muy relevante compartir ese conocimiento, implementar, dar seguimiento y evaluación. Este foro, las asociaciones, los colegios, las academias, tienen una labor verdaderamente relevante en este contexto para avanzar la acción climática. Yo creo que con eso, esta plática, esta charla, ¿verdad? Contribuye a eso justamente, a poner en el foco en dónde están los puntos, en dónde podemos equiparnos mejor como grupo profesional, como nación, con información, con conocimiento. Si alguien gana con la desinformación, no es el país. Si alguien gana con los datos que no existen, no es el país. Nuestro país gana con información, gana con conocimiento, gana con un sentido de responsabilidad social, con una mejor forma de hacer las cosas a partir de la información y el conocimiento. Desde luego, aprovechar las oportunidades de fortalecer técnicamente a quienes están en los procesos de evaluación de impacto ambiental, a la sociedad, a los desarrolladores, a vincular a los actores públicos, sociales y privados para estas alianzas y adopción de compromisos basados en capacidad, en el principio de capacidades comunes pero diferenciadas. Como les decía yo, en nuestro territorio todos vivimos y convivimos y a todos nos conviene gestionar mejor esta crisis climática para poder fortalecernos más, para poder hacer las cosas mejor y para ahorrar y mejorar nuestra eficiencia de frente a un clima cambiante que por lo menos en los próximos 100 años no nos vamos a librar de él. Así es que con esto yo termino esta plática. Muchas gracias, Marco. Sin duda, una excelente presentación. Me uno a las felicitaciones, muy, muy interesante.